Personalmente, para usted, ¿qué significó? Bueno, sin lugar a dudas es lo más importante que he hecho y que haré en mi vida, ¿no? Haber podido tener el honor de participar en un hecho tan trascendente en la recuperación democrática argentina, ¿no? Yo creo que ha quedado como una bisagra incrustada en la recuperación democrática. ¿Cómo era el contexto, doctor, para ejercer el trabajo como uno lo tiene que hacer? A ver, es muy difícil extrapolar porque es otra Argentina, es una Sí, Argentina que luego de 50 años de promiscuidad entre gobiernos civiles y militares, volvía a tener la democracia con sus promesas de derechos, de libertades, pero el viejo régimen todavía estaba ahí. claro. Muchos de los que estuvieron incluso involucrados directamente en los crímenes de la dictadura permanecían en actividad y con mando de tropa, y lo que hoy llamamos el círculo rojo también estaba muy vinculada en aquel momento a los militares, y gran parte de la población creía el discurso de los militares, ¿no? Sí. Bueno, por lo tanto la transición tenía que desarrollarse en un sendero muy estrecho. Por un lado, por supuesto, dar respuesta a las organizaciones de derechos humanos, a las víctimas, a los familiares de lo que habían sido años horrorosos, y por el otro tratar de no poner en riesgo la propia democracia. Un gobierno de transición tiene como primer objetivo el poder no ser volteado por la dictadura que acaba de suceder. Claro, claro, claro. Digamos, en un contexto de transición como el que encabezaba Alfonsín, casi lo esperable era que no hubiera un juicio. Bueno, lo normal es que en la Argentina no hubiera habido juicio. Era lo esperable por la falta de precedentes universales sobre el tema, la falta de antecedentes locales, y porque nadie quería juicio. Los empresarios no querían juicio, los militares querían premios, Bueno, la iglesia tampoco quería juicio. la iglesia quería reconciliación, y Claro. los medios, los grandes medios de comunicación tampoco querían dar vuelta a la página. Claro. Bueno, y así apareció Alfonsín, ¿no? El que rompe esta inercia es Alfonsín. Que tiene una actitud totalmente disruptiva es Alfonsín, ¿no? Incluso no solamente con estos obstáculos políticos, sino también con obstáculos jurídicos que había muy importantes en esa época, como fue la vigencia de la ley de amnistía. Usted en alguna nota que ha dado dijo el juicio fue una aventura. ¿Por qué? Porque no había brújula. Era navegar por aguas procelosas sin carta de navegación. Estoy diciendo por su carácter inédito y la falta total de precedentes, incluso judiciales. Claro, claro. Esto arrancaba tempranito a la tarde, ¿no? Las audiencias eran todos los días a las 3 de la tarde, porque a la mañana se seguían las tareas normales de la Cámara, y aparte por cuestiones de seguridad, porque después de la 1:30 cesa el flujo de gente en tribunales, y había un muy fuerte operativo de seguridad. Obviamente estaba toda la manzana, estaba con el tránsito cortado, había también los arcos de seguridad para que la gente pasara, Sí. y todos eran revisados los que ingresaban, pero bueno, prosiguiendo, era a las 3 de la tarde que terminaba la agenda, de lunes a sábado, porque muchos sábados también trabajamos, ¿no? Claro. Doctor, ¿y cómo usted podría describir el fiscal el rol y el papel del fiscal Estracera? Bueno, tuvo un papel extraordinario, ¿no? Yo creo que incluso ha quedado como una figura paradigmática de lo que es un fiscal que defiende los intereses generales de la sociedad. Me parece que Estracera y bueno, todo su equipo, Luis Moreno Campo y el equipo que trabajaba ahí en la Fiscalía, cumplieron una gran labor, porque la Cámara decidió que el proceso siguiera el marco del acusatorio, es decir, en el cual el fiscal tiene la responsabilidad de acreditar los hechos, ¿no? Sobre ella pesaba la carga de la prueba. Y una audiencia en la cual se enfrentaba en el marco de la audiencia con 22 defensores, que eran los de Claro. los excomandantes. Sí, sí, sí. Y Julio en la audiencia se transformó.
porque en realidad nadie, ni nosotros, ni él tampoco, tenía ninguna experiencia en juicio oral, ¿eh? Claro. Nunca hemos hecho ninguno. Pero Julio, cuando empezó la audiencia, no sé, encontró un rumbo hasta el momento desconocido. Se comió la cancha. ¿Lo tuvieron que amonestar alguna vez? Sí, claro. Tanto que lo tuvimos que sancionar en un par de oportunidades, ¿no? Bueno, a ver, cuando uno piensa un juicio, sí, y más un juicio de estas características, está plagado de incidencias. Claro. Hay 530 horas de juicio, que es lo que duraron esas 117 audiencias de testigos, bueno, en lo cual hay decenas de planteos de los defensores, peleas con el fiscal, bueno, sí, claro, miles de cuestiones. Y bueno, hemos sancionado a varios defensores y también lo sancionamos 2 veces al fiscal, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y las amenazas que había? Bueno, era una época en la cual la amenaza... Era moneda corriente, ¿no? Era corriente, claro. Sí, era corriente, sí, claro. Nos hicieron amenaza, el segundo día del juicio habíamos comenzado la audiencia y llegó una secretaria atribulada diciendo que habían llamado a la cámara y que teníamos que desalojar porque en media hora iba a explotar una bomba. Entonces nos consultamos, no por WhatsApp, porque no existían. No, claro. Es la prehistoria, con papelitos, nos pasábamos papelitos en medio de del estrado. Y ahí todos estuvimos de acuerdo en no suspender la audiencia, porque si la suspendíamos se nos lo iban a hacer siempre, ¿no? Por suerte no explotó ninguna bomba y pudimos seguir el juicio. Claro, porque digamos, los altos comandantes querían ser juzgados por militares. Claro, con el Consejo Supremo. Sí, por el Consejo Supremo, claro. Esa fue otra lucha, ¿no? Bueno, fue lo que en la primera etapa lo juzgó el Consejo Supremo. Sí. Y ante la falta de voluntad del Consejo Supremo de juzgarlo, nosotros nos abocamos al conocimiento de la causa. ¿Y las penas qué sensación le dejaron? A ver, yo creo que ahí hay mucha, ¿cómo le podría decir? Hay falta de información de cómo es el asunto, ¿no? A ver, cuéntenos. En primer lugar, nosotros dimos por establecido que cada uno de los comandantes había ordenado el plan criminal en el ámbito de sus fuerzas, que esto no había sido la Junta, sino que había sido cada comandante. Esto impedía, obviamente, entonces, atribuirle a uno los hechos del otro. Y la última Junta, es decir, la que empezó a partir de, yo creo que, no me acuerdo si 1980, 1981, ya no tenían ni ningún hecho para atribuirles, porque la represión había cesado. En consecuencia, la última Junta es clarito porque no hay ningún hecho. Sí. Ahora, en el resto, y acá viene la cuestión de los casos paradigmáticos, de los casos representativos. No se le imputaron los miles y miles y miles de hechos que se cometieron. Se le imputó un pequeño número de casos que eran representativos del total. Entiendo. Se comenzó, Estracera seleccionó 700, bueno, la CONADEP, mejor dicho. Sí, claro. Seleccionó 700, pero luego quedó esto reducido porque Estracera desistió de muchísima prueba y esto quedó reducido a cerca de 200 y pico de casos. Ajá. Bueno, esto hacía que las fuerzas que habían tenido muy pocos hechos, en el caso de aeronáutica, bueno, uno quedaba al final con 3 o 4 casos para imputar. No en el caso del ejército, que tenía el 95% de los hechos, ¿no? Y la verdad, poco hubiera costado que hubiéramos impuesto penas gravísimas, pero no hubiéramos sido jueces. Teníamos que hacerlo de acuerdo a las evidencias que había respecto a estos hechos, ¿no? Claro, claro. Bueno, doctor, lo esperamos mañana.